La clase de hoy es una clase muy importante, porque las Naciones Unidas consideran que... Voy a apagar el celular para que no moleste, o por lo menos ponerlo en calladito. Listo. Consideran que todo médico de cualquier especialidad debe aprender a manejar el dolor y el paciente en enfermedades terminales. El cáncer en su enfermedad terminal no lo debe manejar el oncólogo, sino el médico general. Y al final vamos a tener unas palabras sobre ética e investigación en cáncer. Vamos a hablar sobre introducción, dolor y cáncer, paciente terminal, conceptos en torno al final de la vida y cuidados paliativos. Hay ciertas realidades del cáncer que no podemos escaparnos. Primero, el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo, tanto en países desarrollados como en muchos en vías de desarrollo. Va en aumento y se estima que llegará a ser la primera causa de muerte en el 2025 en muchos países. 2/3 de los pacientes debutan con metástasis. El dolor está presente en cerca del 30% de los pacientes con cáncer y aumenta al 80% de los pacientes con cáncer avanzado. ¿Se dan cuenta? Es muy frecuente que lleguen los pacientes con enfermedad avanzada. Por lo tanto, la gran mayoría de pacientes llegan a tener cáncer avanzado. Pero también puede aparecer otros síntomas asociados, como falta de apetito, ansiedad, baja de peso. Perdón, chicos, voy a cambiar al perro. Bueno, disculpen, pero era la única manera, salir a callar al perro. Bueno, les decía que el dolor en cáncer es muy frecuente. Ahí están las estadísticas. Aparece el dolor a veces en el momento del diagnóstico, pero después en el transcurso de la enfermedad. Además del dolor, aparecen otros síntomas como falta de apetito, ansiedad, baja de peso, estreñimiento, náuseas, vómitos y ahogos. Un enfermo de cáncer avanzada puede sufrir cerca de 10 síntomas en forma simultánea. ¿Se imaginan? Todo lo mencionado más dolor. Y eso es importante manejarlo. Este es un cuadro de un trabajo en el cual nos presenta que la frecuencia de estos síntomas en los pacientes con cáncer. Fíjense nuevamente el dolor, anorexia, fatiga, disnea, delirio y depresión. Por eso Sydenham, este famoso clínico del siglo XVII, decía: de los remedios que ha dado Dios al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. El opio fue el primer gran analgésico. La primera vez que se trató de eliminar el dolor sufriente fue con opio. No solo para cáncer, sino también en las heridas de guerra, en los dolores crónicos, las enfermedades reumáticas que eran frecuentes. El consumo terapéutico de morfina es un indicador de desarrollo de los cuidados paliativos en los países. Los países que tienen más desarrollados los cuidados paliativos tienen menos miedo de dar morfina. Los 10 países más desarrollados del mundo se llevan el 75% del consumo de morfina, es decir, más o menos 50 miligramos per cápita. El 25% restante es consumido por el resto de países. Esto muestra una gran desigualdad existente. El consumo promedio global es 5.98 miligramos por cápita, una décima de lo que consumen los países más desarrollados. América Latina tiene un consumo de morfina de 1.7, menos del promedio general. Tenemos mucho miedo de usar morfina, muchos prejuicios y mucha dificultad para encontrarla también. Chile es el país con mayor consumo de morfina de la región, 3.62 miligramos por cápita. Lo que les digo está representado en este cuadro. Fíjense, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, grandes consumidores de morfina. Latinoamérica estamos en la colita y Perú casi en la cola de la cola, ¿no?
Realmente tenemos mucho miedo y mucho prejuicio y no sabemos cómo usar la morfina. A los médicos estamos acostumbrados a prevenir, a diagnosticar y combatir la enfermedad. Sin embargo, no se nos ha enseñado a afrontar la muerte. Esto puede provocar frustración, conductas de huida o abandono de la persona enferma o sobreimplicación y aplicación de medidas desproporcionadas. Cuando el profesional se deja llevar por su propio sufrimiento ante el dolor y la cercanía de la muerte. Por lo tanto, es todo un dilema, es todo un reto el manejo adecuado del dolor. Muchas veces lo vemos esto en los hospitales. Cuando hay un paciente ya moribundo, ¿qué hacen? Le ponen un biombo y lo dejan, ¿no? O lo mandan a morir a su casa, ¿no? Y no debemos dejar nunca abandonado a un paciente en este tránsito. El dolor, definido por la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, dice, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño. La sensación real de dolor es invariablemente subjetiva, ¿no? El dolor es una experiencia angustiosa asociada al daño tisular real o potencial, con componentes emocionales, sensoriales, cognitivos y sociales. Estas últimas 4 características, emocionales, sensoriales, cognitivos y sociales, hace que el dolor sea percibido diferente por cada persona. En Estados Unidos también están preocupados y dicen que el dolor es uno de los mayores problemas de salud pública. 100 millones de pacientes en Estados Unidos sufren de dolor. Los pacientes que más sufren de dolor crónico son los pacientes diabéticos, pacientes cardíacos y los pacientes con cáncer, o la combinación de todas estas, que a veces no es frecuente. Implica para los americanos un gran costo de 560 a 635 billones, o sea, 1 billón es 1.000 millones, ¿no?, de dólares, ¿no?, y pérdida de productividad. Y el dolor es una de las principales causas de consulta al médico. El dolor nociplástico es el dolor que se produce por la función nociceptiva alterada. Dolor que se produce por alteración de la nocicepción, es decir, aunque no haya clara evidencia actual del daño o amenaza a los tejidos que causa la activación de nociceptores periféricos o evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensitivo que causa el dolor. El dolor se considera nociplástico solo si se produce por alteración de la nocicepción, es decir, de la captación del dolor. Hay 2 tipos de dolor en cáncer y en general y los tenemos que tener en cuenta. Dolor agudo, que es poco común en paciente oncológico, y el dolor crónico, que es el más frecuente. En cuanto a la incidencia, el dolor agudo es común, el dolor crónico es raro. La duración del agudo es menos de 6 meses. 6 meses es el tiempo de corte. Más de 6 meses ya le llamamos crónico. La causa en el dolor agudo es conocida y tratable. En el crónico es incierta, no se conoce bien. La finalidad del dolor agudo es útil y protector. Me estoy quemando, retiro el dedo. En el crónico es inútil. Está el dolor ahí, persiste y persiste de una manera destructiva. El mecanismo degenerador del dolor agudo es unifactorial. Por ejemplo, inflamación del apéndice. Es un dolor agudo potente de un solo factor. En el dolor crónico es plurifactorial. La suma de metástasis, la compresión del tumor, la depresión, se va sumando varios factores. El estado emocional también es importante. En el dolor agudo produce ansiedad, porque el paciente está bien, de repente, ¡ay!, empieza el dolor, se desespera, corre a emergencia para que le calme, ¿no? En cambio, el dolor crónico produce depresión, no ansiedad. La conducta frente al dolor agudo es reactiva, me retiro, trato de solucionar. En el dolor crónico es de aprensión, me refugio en mí mismo, me trato de proteger psicológicamente. El modelo de dolor agudo es el modelo clásico que estamos acostumbrados a tratar. En cambio, el dolor crónico es un dolor pluridimensional que incluye varias dimensiones del ser humano. El objetivo terapéutico del dolor agudo es la curación. Cuando hay un dolor agudo, yo hago una terapéutica, se va a eliminar el dolor. Por ejemplo, si tengo una espina clavada en el pie, retiro la espina y se soluciona, ¿no? En cambio, el dolor crónico no, hay una readaptación a la situación de vida. Y el tratamiento en el dolor agudo es lógico y efectivo, ¿no? Va a dar resultados rápidos. En el crónico generalmente es empírico y variable.
Todas estas cosas es importante conocerlas para manejar adecuadamente el dolor crónico, que es motivo de esta conversación. Entonces, tenemos que definir bien claro estos dos problemas, dolor crónico y dolor oncológico. Dolor crónico es cualquier dolor mayor de 6 meses y se refleja por cambios del sistema nociceptivo que, asociado a una respuesta psicosocial, perpetúa el proceso doloroso convirtiéndolo en una enfermedad. El dolor oncológico es multifactorial y puede aparecer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad o como síntoma principal de malignidad. A veces puede no estar y con el transcurso del tiempo aparecer, cuando empieza a complicar órganos vecinos. 19% de los adultos sufren dolor crónico moderado a severo. 40% reciben un tratamiento inadecuado del dolor. La situación en los pacientes con cáncer no deja de ser diferente a los pacientes no oncológicos. 50-80% de todos los pacientes con cáncer, hemos dicho, ya van a sufrir dolor en algún momento de la enfermedad. Eso hace que 9 millones de pacientes con cáncer alrededor del mundo reciban tratamiento inadecuado del dolor. Nuevamente, como en los últimos años de vida, fíjense, lo que más predomina es dolor, anorexia, insomnio, vómitos, estreñimiento, ¿no? Son los síntomas más importantes al final de la vida. El dolor multifactorial se debe, como vamos a ver, a múltiples causas. 78% de lo más frecuente es por invasión tumoral, ya sea ósea, a los nervios, a los vísceros, a las estructuras vasculares o serosas. Todo lo que empieza con P, periósteo, perinervio, peritoneo, pleura, ¿no? En general todo lo que empieza con P. 19% está asociado al tratamiento. O sea, el tratamiento del cáncer también va a producir dolor. Entre ellos tenemos quirúrgico, las heridas, las toracotomías, las histerectomías, a veces las mastectomías, las disecciones axilares, dejan un dolor crónico. La quimioterapia también produce dolor. Muchas drogas producen una neuropatía periférica, otros pueden producir mucositis y todos ellos producen dolor intenso. La radioterapia también puede producir dolor. Puede producir a largo plazo fibrosis de plexos, mielopatías y a corto plazo eritemas y radiodermitis muy dolorosa. 3% asociado a comorbilidades como artrosis, migraña, osteoporosis, etc. 80% tienen 2 causas y 30% tienen hasta 3 causas. ¿Cómo evoluciona el dolor? Primero, no hay dolor al comienzo, ¿no? Hay factores que lo van a exponer y va a producir primero el dolor agudo. A veces se puede solucionar, se soluciona en buena hora, pero si no se soluciona se va a convertir en un dolor crónico, cuando los factores de riesgo se perpetúan. Y este dolor crónico, si no lo manejamos, se va a convertir en un dolor intratable, cuando todos los métodos de corregirlo han fallado. Lo más importante, según la Asociación de Estudio del Dolor, es la prevención del dolor. La prevención primaria es muy importante, se puede hacer en el dolor agudo, y la prevención secundaria se refiere a prevenir la transición del dolor agudo a dolor crónico. Y la terciaria, la reducción del impacto del dolor crónico. Esos son los 3 niveles de prevención del dolor. El reporte del 2011 del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos estableció que más del 80% de los pacientes sufren dolor postoperatorio, con menos del 50% que refieren adecuado alivio. Encuestas en Estados Unidos en 1993, repetí el 2003 y el 2012, han demostrado que el dolor postoperatorio es común y que permanece subtratado, y que la distribución y cualidad del dolor percibido no han cambiado con el paso de los años. Fíjense, a pesar de todos los adelantos científicos, de todo lo que se ha avanzado, sigue siendo un problema el manejo del dolor. Hay un concepto que se llama dolor total. Cuando viene un paciente oncológico que llega a tener un dolor que lo inhabilita, le decimos que tiene un dolor total. El dolor total se caracteriza por tener problemas físicos, causas concomitantes, causadas por el tratamiento, por el cáncer en general. Tiene importante factor psicológico en el cual se suma la ansiedad, el miedo de sufrir, la depresión, la experiencia de la enfermedad. Hay un componente social, la pérdida de papel y estatus social, la pérdida de trabajo, preocupaciones financieras, preocupaciones sobre el futuro de la familia, dependencia.
Y una parte espiritual que también está involucrada en este dolor total. Enojo con el destino, a los muy creyentes, ira contra Dios. ¿Por qué Dios me ha mandado esto siendo yo tan bueno? Pérdida de la fe, encontrar un sentido a la vida y al sufrimiento y un miedo a lo desconocido. Entonces, el dolor total hace un círculo vicioso entre los problemas psicológicos, sociofamiliares, físicos, y en el centro está el dolor total. Esto va girando a toda velocidad sin ver salida, y el paciente cada vez se va hundiendo más en el dolor, en la depresión y en los problemas sociofamiliares y evidentemente en su estado físico, que va viniendo a menos cada vez más. Ya habíamos visto algo sobre la epidemiología. En pacientes con cáncer, el dolor se presenta 75% en cáncer avanzado, 33% en procesos curativos y 59% en terapia contra el cáncer. La tercera parte de los pacientes oncológicos presentan dolor de intensidad moderada a severa. Hay cánceres que producen más dolor, son más álgidos. Por ejemplo, cabeza y cuello. Tenemos muchos nervios, muchas estructuras en el cuello y la cabeza, por lo tanto la presencia de un tumor fácilmente produce compresión y dolor. El cáncer de próstata, especialmente metastásico, que da metástasis a los huesos. El cáncer de mama con metastásico también es muy doloroso. Y el cáncer de páncreas por sí también es un cáncer que produce mucho dolor. Estos son cánceres avanzados, cáncer de mama, ustedes ven cómo está el cáncer, miren esa axila comprometida. Esta es una paciente post-mastectomía que tuvo una recurrencia. Este es un cáncer de ano, ¿no? Y acá ven un tumor grande en el estómago que también causa dolor. Por lo tanto, tenemos que medir ese dolor. Para poder aliviarlo, tenemos que saber cuánto dolor tiene mi paciente. Y para eso usamos las escalas numéricas del dolor. Puede ser una escala verbal del 1 al 10, puede ser una escala visual, ¿no? Carita alegre o carita con mayor dolor, y se les va atribuyendo sin dolor, muy leve, leve, moderado, severo, o un dolor el más intenso que se puede sentir. La idea es, cuando viene nuestro paciente con dolor, valorar en qué estado está el dolor para tratar de ir revirtiéndolo con los tratamientos adecuados. La evaluación regular del dolor con una de estas escalas es la base para mantener un diario control del dolor y documentación clínica. En muchos lugares se incluye en cómo se toma la presión, la temperatura. El quinto signo vital es la evaluación del dolor del paciente. Ya desde hace más de 20 años, la OMS ha puesto a disposición de los médicos lo que se denomina la escalera analgésica del dolor, que es la que ustedes ven aquí. Se basa en una evaluación previa, que es lo que ya hemos visto, que vamos a ver un dolor de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 al 10. Los dolores leves vamos a tratarlos con analgésicos no opioides como AINES, paracetamol, metamizol. Puede asociarse a los fármacos del primer escalón y puede asociarse a otros fármacos que tengan alguna acción ansiolítica. Pero si el dolor persiste o es muy intenso de 4 a 6, hay que pasar al segundo escalón. Usar opioides débiles, como la codeína, la hidrocodeína, el tramadol. Y el tercer nivel, cuando ya es entre 7 y 10, es el tercer escalón, se debe usar opioides potentes, como la morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. Todos estos están en el mercado de nuestra ciudad, todos estos los podemos usar. Y todos deben tener la posibilidad en cada escalón de asociarse a coadyuvantes, es decir, ansiolíticos, antidepresivos, estimulantes, para tener una mejor respuesta. Uno de los principios importantísimos del manejo del dolor es que se debe dar por la vía más fácil, la vía oral. Si no se puede por alguna manera, hay que ir por las vías más simples, subcutánea, transdérmica, y dejar al final las endovenosas porque lo limita mucho al paciente. Siempre tiene que ser un horario fijo, no es con el dolor agudo, cuando te duele tomas tu pastillita, no. Acá tiene que ser un horario fijo. ¿Y cómo fijamos el horario? De acuerdo al tiempo de vida media de cada fármaco escogido para tratar el dolor. Debe ser escalonado. Acá entra en detallar lo que ya les he comentado y les voy a volver a comentar la escalera del dolor. Ir de los AINES a los AINES más un opiáceo débil y después de un AINE más un opiáceo fuerte.
Debe ser individual, cada persona siente el dolor de una manera diferente que el otro, por eso hay que individualizarlo, y los factores psicológicos, ambientales, sociológicos y espirituales varían en cada persona. Por eso debe ser hecho a medida, tratamiento individual. Y por último, debe ser detallado. Hay que escribirle al paciente cómo lo va a tomar, a qué hora, con qué sustancias, para que el paciente no se confunda y lo pueda cumplir las horas. Estos son los principios básicos del tratamiento del dolor. Vamos, unas breves palabras para los fármacos. Uno de los que más usamos son los fármacos no opioides, especialmente en esto están los AINES, estos tipos grandes de analgésicos que todos ustedes los conocen, ya sean los clásicos, que son inhibidores de las prostaglandinas o inhibidores de la ciclooxigenasa. Todos ellos los tienen aquí, son los que usamos usualmente: saliciláticos, acetaspirinico, acetilsalicílico, lisina, trifusal, el metamizol, la dipirona, es muy buen analgésico, el paracetamol, tan utilizado ahora en la pandemia, diclofenaco, azofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, y los Copsib, el Celecoxib, Eterocoxib, Parecoxib, todos ellos de gran utilidad. Tienen todos efectos analgésicos, unos más que otros, diverso tipo antiinflamatorio, todos ellos son antipiréticos, son antiagregantes plaquetarios, unos más que otros, y son inhibidores de la regulación del flujo vascular. Tienen también todos efectos adversos. El más frecuente es la intolerancia y úlceras gastroduodenales, la inhibición de la agregación plaquetaria, que a veces puede ser un problema, inhibición de la motilidad uterina, inhibición de la función renal mediada por prostaglandinas, por lo tanto pueden producir daño renal. Y por último, hipersensibilidad. Hay mucha gente alérgica a estas drogas. Acá tienen diversos tipos de clasificación. Por ejemplo, los que actúan menos de 5 horas, los tienen acá, ácido acetilsalicílico, por eso se puede tomar 4 al día, ¿no? Ibuprofeno, diclofenaco. Los que actúan de 5 a 15 horas tienen una mayor duración, se puede tomar cada 12 horas, como el naproxeno, el Celecoxib, ¿no? El metamizol. Y otros que duran más de 15 horas, que se pueden tomar una vez al día, ¿no? Como el Rofecoxib, el piroxicam. Por su potencia antiinflamatoria también varían. El que tiene menos potencia antiinflamatoria es el paracetamol. Los que tienen gran potencia analgésica y antiinflamatoria son salicilatos, derivados de la pirazolona, y derivados indólicos, ¿no? Como la indometacina. También hay, y por su acción en las isoenzimas COX, que lo cual es muy importante porque los inhibidores no selectivos van a producir irritación gástrica, mientras los inhibidores selectivos de la COX-2, los nuevos AINES, los modernos AINES, no producen irritación gástrica. Por eso es importante, cuando nosotros vamos a elegir, escoger bien de qué cuadrito, qué analgésico voy a utilizar. Y también tenemos los fármacos opioides, que son los fármacos que tienen un efecto similar a la morfina. De ahí viene su nombre, opioides, similar a la morfina. Son fármacos hechos para el dolor moderado a severo. Producen analgesia al unirse a receptores específicos dentro y fuera del sistema nervioso central. Los 3 principales subtipos de receptores se conocen como mu, kappa y delta. Y hay muchos mecanismos propuestos de cómo funciona. Inhiben la entrada de calcio a la neurona presináptica y liberación de la sustancia P, incrementa la entrada de potasio de la célula, inhiben el sistema facilitador descendente y son los más poderosos analgésicos que tenemos. Hay de 2 grupos, los opioides débiles y potentes. Los débiles son agonistas puros con potencia analgésica menor que los mayores, están indicados en dolor moderado que no cede en el primer escalón, potencian su acción asociada a analgésicos no opioides, tienen un techo terapéutico marcado por los efectos secundarios, es decir, lo que nos limita su uso generalmente son las náuseas, estreñimientos, cefalea, ¿no? Nunca se debe asociar los opioides débiles con los opioides potentes. Entre los opioides potentes, la morfina es el prototipo, por lo tanto también sirve como base para su titulación. Sirven para alivio del dolor agudo o crónico, moderado o grave, y tienen una característica muy importante, que no muestra un efecto techo analgésico. Es decir, que yo, a medida que le voy dando
y se va haciendo resistente a la droga, yo puedo seguirle aumentando la dosis porque no tiene un efecto techo. No va a decir hasta acá no me actúa, no es así. Lo que pasa es que al aumentar la dosis, yo también voy a tener más efectos secundarios y lo que me va a limitar un poco son los efectos secundarios. Hay que tener en cuenta esta definición que es la rotación de opioides. Es muy importante saber cómo rotar un opioide, porque estoy usando a veces morfina y se acabó, y voy a tener que usar buprenorfina o metadona, y entonces lo que se refiere a esto es cómo cambiar un opioide que estoy utilizando por otro sin que el paciente pierda la eficacia del dolor. Para eso usamos unas tablitas que, como les decía, la morfina oral representa 1, la morfina subcutánea hay que multiplicar la dosis por 2, endovenosa por 3, la oxicodona bioral hay que multiplicarla por 2, la dosis que damos, la hidromorfona se multiplica por 5, el fentanilo endovenoso se divide entre 10, porque el fentanilo es muy poderoso, como ustedes ven, el fentanilo transdérmico se multiplica por 24 y se divide entre 10, la buprenorfina, que también es de uso transdérmico, ¿no? Se divide entre 0.583. Es decir, hay que tener en cuenta estos cuadritos por si es que yo voy a rotar de opioide, saber usarlo y evitar que mi paciente vuelva a tener un dolor crónico intenso. Junto con los analgésicos, ya sean AINES, opioides débiles y opioides fuertes, siempre hay adyuvantes. Adyuvantes son otras drogas que van a actuar sobre el sistema nervioso central o periférico, mejorando el manejo del dolor. Van a coadyuvar a que el paciente domine mejor los problemas de dolor. Así usamos antidepresivos, anticomiciales, corticoides, incluso analgésicos tópicos. Acá tienen una escala del dolor modificada, donde ven el dolor leve, moderado, intenso e irruptivo. Esta clase se la vamos a pasar a la delegada para que todos ustedes la tengan, no se preocupen. Y les repito la importancia de la escalera OMS del dolor. Dolor leve, analgésico más coadyuvantes, dolor moderado, opioides menores, AINES y coadyuvantes, dolor grave, opioides potentes, analgésicos no opioides y coadyuvantes. Esta es la escalera de la OMS. Los coadyuvantes ya mencionamos, corticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes, fenotiacinas, etc. El dolor, cáncer y calidad de vida. Es muy importante manejar el dolor en cáncer porque va a ser el determinante principal de la calidad de vida del paciente. Dolor afecta las actividades diarias de los pacientes. Existe una relación directa entre la intensidad del dolor y la calidad de vida. El dolor puede ocupar un lugar importante en la vida de un paciente con cáncer y el dolor puede afectar las relaciones familiares. El dolor altera la esfera psicológica del paciente. Este es un cuadro famoso, La morfinómana, por Santiago Rusiñol. Muchas veces nos queda esto en el medio, tenemos miedo que el paciente se vuelva morfinómano y no es así. El paciente está sufriendo, el paciente con cáncer no va a tener tiempo para volverse morfinómano, probablemente va a morir por su enfermedad. Entonces vamos a pasar a definir qué se refiere con un paciente terminal. Un enfermo terminal es aquella persona no susceptible de curación y próxima al óbito. Es decir, que entre 1 o 2 meses va a morir. Acá, fíjense, no estoy hablando nada de cáncer. Un paciente terminal también puede ser un paciente con enfermedad neurológica, puede ser un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca refractaria, que ya no se puede curar, una insuficiencia renal que ya no se puede ni hacer diálisis. Entonces, aquella persona no susceptible a curación y próxima al óbito. Diferente del estado vegetativo persistente, en el cual hay una irreversibilidad de su conciencia. El paciente terminal está consciente, aquí no. Había un daño cerebral tan grande que no se puede revertir la conciencia. Prácticamente hay una muerte cerebral. Entonces lo que debemos buscar es una muerte digna de nuestro paciente. De eso se trata esta clase. Calmar el dolor, acompañar al paciente para que tenga una muerte digna. Le preguntaron al doctor Francisco Magle, un bioeticista argentino, ¿qué cosa es una muerte digna? Y dice, una muerte digna es sin dolor, con capacidad de recibir y transferir afecto y con lucidez. Y por eso eso es importante, porque los médicos nos hemos olvidado de esto, la ortotanasia. Ortotanasia es la muerte a su tiempo.
sin acortar la vida y sin alargarla, innecesariamente mediante medios extraordinarios o desproporcionados. Antes era muy común que los pacientes mueren en su casa, entonces toda la familia sabía qué cosa era una etapa agónica, cómo el paciente moría. En los últimos tiempos hemos cambiado y todos los pacientes que están muriendo los mandamos a los hospitales y nos hemos olvidado de la ortotanasia. Contraria a la eutanasia, que es la buena muerte, ¿no? Es en el sentido de una muerte apacible, sin dolores, muerte dulce o sin sufrimiento. Se refiere también a la acción u omisión, que para evitar sufrimientos a los pacientes terminales acelera su muerte con su consentimiento o sin él. La eutanasia es ocasionar la muerte a un paciente porque está sufriendo. Es el acto de ocasionar la muerte a un paciente terminal y o persona sufriendo de manera relativamente rápida e indolora por razones piadosas, así lo define la Asociación Americana de Medicina. Hay varios tipos de eutanasia, pasiva y activa. Pasiva es cuando yo dejo de hacer las cosas, se suspende toda medida mecánica. Y activa, el médico contribuye a acelerar el proceso del paciente aplicando algún medicamento para tal efecto. Desde el punto de vista voluntario, la eutanasia puede ser voluntaria si se realiza a un paciente competente a solicitud o requerimiento del paciente. No voluntaria cuando se realiza a persona no competente en acuerdo a solicitud subrogada. Es decir, yo dejo dicho un documento que en caso que yo esté en ciertas circunstancias, quiero que me hagan eutanasia porque no quiero vivir así. Y la involuntaria es la que se realiza sin consentimiento del paciente, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿no? Y también existe otra definición que se llama suicidio asistido. Esta es una palabra que fue inventada por el doctor que ven ahí abajo, Jack Kevorkian, muy famoso. Y se define como el acto mediante el cual un profesional de la salud brinda información y o medios requeridos para que el paciente terminal ejecute el suicidio. Jack Kevorkian inventó su máquina del suicidio, la que la ven ahí en la imagen, se ve el puntero, ¿no? Que tenía una serie de frascos que empezaban a pasar cuando el paciente abría una llave y terminaba con una solución de cloruro de potasio que le producía un paro cardíaco. Sin embargo, hay países que tienen aceptada la eutanasia. Fíjense, esto salió publicado. Un científico australiano de 104 años que viajó a Suiza, porque ahí está permitido, para someterse a una eutanasia. Murió como lo deseaba, escuchando a Beethoven. Tenía un problema, ya sus hijos habían fallecido, evidentemente sus padres, no tenía amigos porque era el más viejito, sin embargo él no estaba sano, vivía solo en un departamento y ya quería morir, pues entonces fue y viajó y pidió que le hagan la eutanasia. Diferente que la distanasia. Distanasia es el tratamiento terapéutico desproporcionado que prolonga la agonía de los enfermos, como lo que sucedió con Franco, el presidente de Francia, se murió de una complicación quirúrgica de la noche a la mañana, entonces lo mantuvieron vivo casi un mes y medio hasta que lograron convencer al rey Juan Carlos que se haga cargo del poder. Algo parecido pasó en Brasil con Tancredo Neves. Y distanasia es lo opuesto, ¿no? Es el ensañamiento terapéutico. Es utilizar medios desproporcionados sin respetar los legítimos derechos y deseos del enfermo. Se le denomina encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica o furor curante. Es cuando no paramos a tiempo, no sabemos reconocer que el paciente ha muerto y seguimos tratando casos que ya no son insalvables. El ensayamiento terapéutico, hasta el Papa Juan Pablo II se expresó sobre él, dijo: ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas en la situación real del enfermo por ser desproporcionados a los resultados que se podrían esperar o bien por ser demasiado gravoso para él o su familia, ¿no? Y otro término es la cacotanasia. Es aquella que se impone sin conocimiento del afectado. Ya ha pasado mucho, como en esta película, si la pueden encontrar, el talentoso doctor Shipman, que es un caso de la vida real. Harold Shipman, un neurocirujano, un neurólogo inglés, que entre 1974 y 1998 mató a 218 personas entre 93 y 41 años. Al final se suicidó en la cárcel, pero él simplemente era pacientes neurológicos que sufrían mucho y los ayudaba a morir con o sin su consentimiento. Y mistanasia se refiere al abandono del paciente. En eso el ejemplo contrario de mistanasia es la Madre Teresa de Calcuta, que recogía a todos los pacientes con SIDA y tuberculosos terminales de la India y los llevaba a una casa para atenderlos, bañarlos y acompañarlos. Eso se llama
el buen morir, darles una buena muerte y no un abandono, que es la mistanasia. Entonces, acá estamos ante un problema, ¿no? ¿Qué hacer con un paciente con enfermedad avanzada? Robert Twycross, un médico inglés, inventó la palabra cuidados paliativos. Es decir, tenemos que hacer algo, no es cuestión de abandonarlo, ni tampoco hacer cosas sobre medida, una distanasia. Él agarró y inventó la palabra cuidados paliativos. Propició que se desarrolle en todas partes y la definió así, como el arte de la medicina, que consiste en saber decidir cuándo el sostenimiento de la vida no tiene ningún sentido y cuándo permitir que la muerte ocurra sin colocarle impedimentos. Los objetivos de los cuidados paliativos es tratar los síntomas. Ya no es tratar la enfermedad del fondo, sino los síntomas, como el dolor, las náuseas, la falta de aire, insomnio y otros síntomas físicos por cáncer o por su tratamiento. Tratar las necesidades emocionales, sociales de un paciente, incluidos síntomas como ansiedad, ayuda en relaciones familiares difíciles. Atender las necesidades o inquietudes espirituales del paciente, las necesidades prácticas de un paciente como el transporte, las inquietudes financieras, ayudarles a que hagan su testamento, brindar el apoyo a la familia, amigos y personas encargados del cuidado. Entonces tenemos esta imagen que me gusta mucho, que es cómo se integran los cuidados paliativos al manejo del paciente con cáncer. Se deben iniciar los cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico. Evidentemente cada vez van a ser mayores los cuidados paliativos a medida que avance la cronicidad de la enfermedad. Y fíjense, acá muere el paciente y no se acaban. Continúan los cuidados paliativos en la etapa de duelo, ¿no? Acá ven lo mismo en castellano, ¿no? Acá se puede modificar la enfermedad, por lo tanto hacemos poco cuidado paliativo, pero a medida que se van limitando las posibilidades de modificar la enfermedad, van aumentando los cuidados paliativos. Y lo que les mencionaba, después de la muerte, viene el tiempo del duelo. ¿Cuándo iniciar los cuidados paliativos? Ya lo hemos respondido. Al inicio apenas se diagnostica, entre más pronto mejor. ¿Cómo iniciarlos? Hay dos formas. Un modelo integrado, con un médico optimista, pero con una actitud realista. Tenemos que tener en cuenta que hay múltiples causas del sufrimiento, la familia, ya habíamos hablado, manejo de la enfermedad, el dolor físico, psicológico, social, espiritual, problemas prácticos de la actividad, quehaceres y costumbres, los cuidados terminales al final de la vida, legados, cuidados de horas y después de la difunción, el duelo, la pérdida, el luto y la pena, ¿no? Entonces tenemos que saber medir. Los cuidados paliativos de cáncer son típicamente dados por los médicos generales, los médicos de familia, por los médicos de cabecera. No deben ser dados por el médico oncólogo. A veces lo damos, ¿no? Evidentemente, pero principalmente ustedes. Por eso, ¿quién debe brindar el cuidado de los paliativos? El médico general, internista, el médico de familia. Los cuidados paliativos son para todos los enfermos terminales, tienen características comunes. Por lo tanto, se puede tener equipo multidisciplinar para controlar los síntomas, dolor, disnea, problemas psicosociales, asistencia orientada a la calidad, apoyo de familia, tentativas para minimizar el sufrimiento. Hay cuidados paliativos tempranos y cuidados paliativos terminales, ya cuando el paciente se acerca al final de la vida. Es toda una especialidad que cada vez se va desarrollando un poco más. El desafío tradicional en el que el dolor por cáncer en general es infratratado ha sido sustituido en los últimos años por la observación que muchos pacientes reciben el tratamiento inadecuado, en particular en países en desarrollo. Por eso, la solución en los cuidados paliativos, usar la escalera del dolor a pesar que muchos no la utilizan, ya les hemos explicado varias veces y por tercera vez las presento, es muy importante usar la escalera del dolor, acordarse que tenemos que evaluar permanentemente el dolor por una escala la que a nosotros nos guste más o que el paciente le pueda hacer más. Y recordar que el objetivo es liberar al paciente del dolor y otros síntomas, organizar un sistema de apoyo a mejorar la calidad de vida que espera el deceso, coordinación con unidades del dolor, debe haber un equipo transdisciplinario y erradicar los mitos para facilitar el acceso a opioides potentes con fines terapéuticos. Hay que controlar síntomas como la deshidratación, náuseas, vómitos y estreñimientos que son frecuentes, la disnea, el delirio y la confusión.
Y al final quiero llegar a este cuadro que nos permite ubicarnos cuando entramos a ver un paciente terminal. Toda enfermedad tiene un curso. Y en el transcurso de la enfermedad el paciente puede salvarse. Por lo tanto, lo más importante es la conservación de la vida y en segundo lugar el alivio del sufrimiento. Pero en la evolución de esta enfermedad hay un punto de quiebre, un cambio de expectativa, que es cuando ya se aproxima la muerte, en el espacio próximo a la muerte. Aquí ya estamos ante otra realidad. Aquí la muerte es inminente, el paciente ya no va a poder salvarse. Por lo tanto, el alivio del sufrimiento es más importante que la conservación de la vida. Si aquí en este paciente que ya está en la parte final surge un cuadro agudo, no importa. No es tan importante tratarlo porque ya no va a haber solución. La muerte está más cerca. Y acá siempre debemos actuar con principios éticos. Al comienzo, cuando podemos salvar al paciente, buscar la beneficencia y la no maleficencia, es decir, hacer el bien sobre todas las cosas y evitar el daño, pero cuando cambiamos este punto, ya más importante no hacerle daño, aunque el paciente deje de recibir ciertos beneficios. Y en ambos debemos respetar la autonomía del paciente, que es lo que él desea, y aplicar el principio de justicia. En conclusión, el cáncer es importante y tarea de todos. El dolor por cáncer debe ser bien manejado. Cuidados paliativos deben iniciarse al momento del diagnóstico. El abordaje debe ser integral. Y el médico general, el internista o médico de familia tienen un importante rol en el cuidado paliativo del paciente y manejo del dolor. Muy bien, hasta aquí la primera clase. Vamos a ver unas palabras sobre investigación y ética en cáncer. Vamos a ver que la investigación ha pasado por tres grandes etapas. Desde la etapa de Hipócrates hasta Claude Bernard, en el cual la investigación clínica era fortuita o casual, es decir, se investigaba por accidente. Todo acto médico realizado en seres humanos, per se, ha de tener un carácter beneficiente y solo por accidentes un carácter investigativo. Es decir, todo acto lo único que buscaba era el bien del paciente y rara vez se hacía algo por investigar. Pero con Claude Bernard, este científico francés, cambió todo y dijo que solo lo experimentado tiene aplicación clínica. Y esto empezó a funcionar hasta la bomba atómica. Claude Bernard sentó las bases de la explicación clínica y cambió la forma de ver la ciencia. Los médicos decían que la validación e investigación en seres humanos tiene que ser posible por sí mismo y no solo por accidente. Entonces se empiezan a planificar estudios para evaluar la beneficencia, lo beneficioso o no de un tratamiento. Acá prima el principio de autonomía, tanto para los sujetos como para los investigadores. El caso más famoso es el juicio de Nuremberg, donde 17 médicos fueron condenados por cometer excesos durante experimentos con miles de seres humanos. Esto ya lo sabemos todos. Entonces ahí no se buscaba la beneficencia, sino experimentar nomás sin razón. Por eso a raíz de eso salió el Código de Nuremberg, ¿no? Y desde el inicio del Código de Nuremberg hasta nuestra época, por ejemplo, la oveja Dolly, es el comienzo formal de la ética en la investigación de seres humanos. Si bien anteriormente se investigaba por investigar, desde Nuremberg, la ética juega un papel importantísimo en la investigación en seres humanos. El sujeto de experimentación debe dar un consentimiento voluntario y conservar su libertad. El experimento debe ser necesario, correcto y de bajo riesgo, y el investigador debe ser calificado. A pesar de Nuremberg, que fue a finales de 1945, hubieron tres proyectos paradigmáticos que removieron la ética en la investigación. En 1955 se descubrió que en Willowbrook infectaban deliberadamente a niños con retardo mental con virus de la hepatitis para probar una vacuna que nunca dio resultado. Murieron la mayoría con insuficiencia hepática. En 1983 salió a la luz un estudio en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en el cual inyectaban células cancerosas a 22 pacientes para probar drogas oncológicas que nunca dieron resultado. Y entre 1900 y 1972 se llevó a cabo el estudio Tuskegee, en el cual se estudiaba si la sífilis de los negros
era evidente la sífilis de los blancos. Sin embargo, ya existía la penicilina y se pudo curar a todos estos negritos que estaban sujetos de este trabajo. Estos tres proyectos paradigmáticos volvieron a remecer al mundo después de Nuremberg y ocasionaron que se haga la declaración de Helsinki, que hasta ahora la estamos usando. Ha habido varias declaraciones en las cuales lo importante de Helsinki en 1964 dijo que debe haber un diseño científico y experiencias previas en animales. Surgió el principio de la proporcionalidad entre riesgos predecibles y posibles beneficios. Había que hacer un balance entre los riesgos que va a pasar el paciente y lo que vamos a aprender. La declaración de Helsinki también habló sobre el respeto de los derechos del sujeto, prevaleciendo su interés social sobre la ciencia y la sociedad. El consentimiento informado surge aquí también en Helsinki, que busca el respeto por la libertad del individuo. Sin embargo, en 1974, cuando salió el Tuskegee, el Congreso Nacional de los Estados Unidos formó un comité que dio el informe Belmont. Y el informe Belmont estableció el respeto a las personas y el principio de beneficencia y justicia en las investigaciones de seres humanos. Y dio inicio a una investigación ética que ahora se ve en todas partes del mundo. Las aplicaciones prácticas son el consentimiento informado, el balance entre beneficios y riesgos, y la importancia de la selección equitativa de los sujetos de experimentación. A pesar de eso, sigue habiendo transgresiones a la ética. Por eso han salido numerosas pautas internacionales de la CIOMS, que es el Comité Internacional de Investigación de la OMS, tanto en la OPS, y señalan los principios básicos de beneficencia, autonomía, justicia, confidencialidad y veracidad como los principios éticos a tener en cuenta en toda investigación. Cada vez esto es más frecuente y somos nosotros los médicos, los usuarios y los pacientes los que estamos llamados a llamar la atención. Fíjense cómo la industria busca, en la India, que están superpoblados, hacen clinical trials para aumentar la fertilidad. Lo único que quieren es aprovechar de la gente humilde que necesita plata para entrar en estos problemas. Y así hemos visto cómo ha aumentado la investigación en el tercer mundo. Ha habido un notable incremento de protocolos de investigación, no que por los que los países subdesarrollados nos hemos puesto genios de la noche a la mañana, sino porque hay ciertas características en el tercer mundo que facilitan su investigación. Fíjense cómo ha disminuido la investigación académica en el mundo y ha aumentado la investigación en sites privados que no están sujetos a las reglas de la academia. Y esto principalmente porque a la industria farmacéutica le conviene. La investigación en el tercer mundo también tiene problemas. Fíjense, en los países desarrollados tienen recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos económicos, pero grandes limitaciones ético-legales. En cambio, los países en desarrollo es menos costosa, menos reglamentada, incluso a veces ausentes de normas. Latinoamérica está metida en estos países subdesarrollados. Un estudio del Comité de Ética de Chile mostró que el 50% de los protocolos analizados no cumplen los requisitos básicos éticos. Imagínense, 50%. Un estudio del Programa Regional de la Bioética muestra que el 48% de los países de la región no hay normativas ni comité de ética que evalúen las investigaciones. El primer reglamento de ensayos clínicos en el Perú se firmó en el año 2006, el sábado 29 de julio, a las 7 de la noche, cuando ya se iba Toledo, firmó como sea este reglamento que evidentemente tuvo que rehacerse porque fue muy malo. ¿Por qué es este problema? Tenemos un problema de los intereses. ¿Qué quiere decir este problema de los intereses? El interés científico principal de la investigación es obtener conocimiento. Pero hay otros intereses secundarios, un problema económico, prestigio, posición académica, favorecer amigos e instituciones. Cuando los intereses secundarios superan al interés primario es cuando hay una lucha de intereses, hay un conflicto de intereses, y eso pasa frecuentemente en el ser humano. Acá los laboratorios XX fueron acusados de usar una droga que nunca fue aprobada para ese fin. Una droga que se estaba estudiando para la epilepsia, resultó que después la utilizan para el dolor crónico, sin que había sido inventada para eso, ¿no? Hay muchos conflictos de intereses, especialmente, por ejemplo, en cáncer, porque hay mucha plata de por medio, ¿no? Y el problema de los intereses se entiende bien así. Fíjense cómo los intereses de la universidad son diversos de la industria.
En la universidad, el tema de investigación es seleccionado por las necesidades sociales y científicas del lugar donde se hace la investigación. En la industria lo selecciona simplemente por su interés productivo. El manejo de la información en la universidad es abierto, en la industria es cerrado. La fuente de ingreso del personal de investigación en la universidad es múltiple, en función de necesidades de investigación. En la industria es seleccionada por la propia industria. En la universidad el apoyo a la investigación es múltiple, viene del Estado, fundaciones, recursos propios, la misma industria también. En cambio, la industria está garantizada por ellos mismos, por lo tanto es más sesgada. Los productos de investigación en la universidad son manejados por la institución y los investigadores. En la industria por ellos mismos, a su conveniencia. Y la publicación en la universidad es seleccionada por la institución y los investigadores. En la industria ellos mismos seleccionan qué publican y qué no. Un ejemplo claro es el de Vioxx, una droga que Merck la sacó, vendió 2.55 billones de dólares en un año. Fue uno de los 30 productos más prescritos en el año 2003. Desde su aprobación se vendió más de 100 millones de recetas, solo en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, Pfizer había mentido diciendo que no tenía ningún efecto cardíaco, y sí tenía. Cuando se descubrió que sí tenían un efecto cardíaco y que sí se sabía, pero la habían escondido, las acciones cayeron terriblemente luego de que se conoció esto. Merck conocía los efectos nocivos cardiovasculares y trató de intimidar a los investigadores que insistieron en esta verdad, ¿no? Entonces, eso fue un problema, al final lo tuvieron que retirar del mercado. El problema de los intereses. En 1.534 artículos y 8 revistas prestigiosas, 17% eran auspiciados por los laboratorios y 29% tienen conflicto de intereses. Por lo tanto, así, lo mismo que salga publicado en una gran revista, hay que dudarlo y hay que verlo siempre con pinzas. Si antes la religión católica era la que manejaba un poco la ciencia, ahora la industria farmacéutica es la que está inhibiendo a la ciencia. La industria farmacéutica está fuera de control. Estas son una de las conductas de la industria farmacéutica y se sintetizan en cuadros cuyos títulos hablan por sí mismos. Bloqueo de genéricos, prolongación artificial de patentes, fraude y sobrefacturación, sobornos a los médicos, investigación sesgada, infiltración del gobierno. Por lo tanto, la industria farmacéutica es muy peligrosa, nos ayuda, es cierto, pero también tenemos que tener cuidado. Fíjense, John Darcy fue el director del Hospital de Mujeres de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard. En 1981 lo encontraron fraguando resultados. Tenía 8 artículos falsos y 32 resúmenes dudosos publicados en grandes revistas. Esto fue publicado por el New England. Y quizás el fraude más grande fue el que hizo Juan Hong-Sok, el primero en clonar exitosamente a un perro. Afirmó sobre células clonadas, células humanas, que había creado 11 líneas celulares troncales para pacientes científicos. Y todo era un engaño. Salió publicado en la revista Science su trabajo y fue el peor escándalo. Y fíjense, Science recibe 12.000 papers al año. Tiene 23 editores que aceptan solo el 30% de lo que reciben, que pasan un peer review muy cuidadoso. Solo 8% son publicados. Así de todo se le filtró las investigaciones de Juan Hong-Sok y hizo quedar muy mal a Science, que desde entonces cambió sus normas. La globalización de protocolos de investigación requiere reglas éticas y legales más efectivas para proteger a los sujetos de investigación y la integridad física y la integridad científica. Entonces, a pesar de Nuremberg, el problema de sífilis de Tuskegee, estudios diversos de cáncer, hepatitis en Nueva York, han surgido numerosas declaraciones, informes, normas, etcétera, etcétera. Y van a seguir saliendo cada rato. Sin embargo, quizá la última ha sido la de Girón, que buscaban que no clonar seres humanos. Pero apenas hecha la ley, en el hombre está hecha la trampa. Por eso, lo más importante es qué hacer. ¿Crear más leyes? ¿Actualizar normas? No. Acá vienen ustedes. Tenemos que participar. La participación social y de la comunidad científica, es decir, médicos, estudiantes, investigadores, como estando atentos a toda esta investigación y denunciar cualquier fraude. Hay que estar atentos, no porque está publicado es la verdad,
tenemos que tener muchísimo cuidado, saber leer entre líneas. Por eso muchas veces en las prácticas les hacemos leer artículos especialmente seleccionados. Este es Van Rensselaer-Potter, el que inició la bioética, ¿no? Estos son los principios de bioética, ya todos ustedes lo conocen: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, pero principalmente creó el método de la bioética, que se basa en el estudio de casos, la casuística, los comités hospitalarios, el consentimiento informado y los testamentos de vida. Los comités hospitalarios tienen como finalidad promover el estudio y observancia de los principios. Hay comités de bioética para la investigación y comités de bioética asistenciales. Unos trabajan en hospitales, otros se dedican a la investigación. ¿Cómo está formado el comité de ética? Acá lo tenemos, lo vamos a pasar. Fíjense, por ejemplo, en Francia, cuando Peter Butler quiso hacer un trasplante de cara a Isabel Denois, tuvo que someterse al comité de ética hospitalario para que le diera la autorización de hacer el trasplante de cara. Entonces, son muy vigentes los comités de éticas en todos los países desarrollados y también tiene que ser en nuestro medio. La aplicación de protocolos exige al menos los siguientes requerimientos: consentimiento informado, valoración de los beneficios y riesgos y selección equitativa de los sujetos de investigación, como lo mencionó el informe Belmont. Acá les doy un ejemplo de procedimientos para la evaluación ética de los cuidados de ensayos clínicos. Y de manera de conclusión, les debo decir que la dignidad humana como principio fundamental debe primar en todo acto médico y de investigación. El bienestar del ser humano debe anteponerse al interés de la ciencia o la sociedad. Hay que evitar el daño de los participantes y, si es posible, mejorar su salud. Hay que respetar la autonomía de los participantes mediante el consentimiento informado para cualquier intervención biomédica. Y para terminar, este es José María Mainetti, mi profesor. Yo estudié la especialidad de oncología en Argentina, y José María Mainetti tenía un hospital que se llamaba el Hospital Oncológico de Excelencia. Y cuando le preguntaron qué es la excelencia del médico, él dijo: la excelencia del médico consiste en saber balancear el conocimiento, el arte y su devoción del servicio. Espero que esta enseñanza les quede para ustedes y sean ustedes unos buenos médicos y que sepan balancear el arte, la devoción su devoción de servicio con el conocimiento. Muy bien, eso es todo lo que les quería decir, chicos, hoy día. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a dejar de compartir, alguna inquietud, con mucho gusto. Bueno, si no hay más, los dejo hasta acá. Cualquier cosa, estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor, muchas gracias. Hasta luego.